Hola a todos, ¿cómo están? En otro video más hablando sobre Carl Gustav Jung. En esta oportunidad me gustaría responder a una pregunta que dejaron en la caja de comentarios. ¿Jung era nazi? ¿Estaba relacionado con este movimiento? Es una pregunta muy interesante y agradezco quien me la ha hecho porque creo que es necesario aclarar. En primera instancia y en los primeros momentos es muy importante recordar que Jung siempre estuvo rodeado de personas judías, sus íntimos amigos, inclusive sus amores, como fue Sabine Spielrein, sus colaboradores, fueron judíos. Fue muy amigo de Einstein y luego estuvo muy relacionado con Gershom Scholem, que perteneció al Círculo Éranos, como también a otras personalidades del ambiente judío, de la cultura judía y del estudio profundo de la cábala judía. Inclusive, Carl Gustav Jung utiliza muchísimo del conocimiento de la cábala, fundamentalmente lo que es el árbol de la vida, para explicar y utilizar estos conceptos tan valiosos, tan brillantes y tan profundos en sus obras. Por ejemplo, en Mysterio Connutionis, una obra muy maravillosa y profunda de Carl Gustav Jung, toma justamente el conocimiento del árbol de la vida, fundamentalmente de sus sefiras, para explicar los conceptos de la psicología analítica y lo que es, como siempre hablamos, la unión de los opuestos, el trabajo que tiene que hacer el ser humano a través de su corazón para unir consciente e inconsciente, unir sus polaridades, sus partes dispersas, corregir y volver a unir para lograr un estado mayor de conciencia. Inclusive Jung atesora profundamente estos conocimientos. Entonces, creo que es muy bueno poder aclararlo y tener en cuenta que él nunca apoyó este movimiento nazi. Inclusive tiene una obra muy interesante que se llama Wotan, con W, Wotan, en donde justamente habla de los peligros que estaba avisorando, estaba previendo con el pueblo o sobre el pueblo alemán entre el año 34 y el año 36. Es decir, él en ningún momento apoya este movimiento, en ningún momento está de acuerdo o colabora con este régimen, inclusive escribe criticando, ¿sí?, esta posición, y él luego en entrevistas y charlas posteriores comenta justamente que él nunca apoyó este movimiento ni tampoco tenía ni intenciones de apoyar, diríamos, este movimiento. Muy por el contrario, él tuvo muchas relaciones muy profundas, profesionales, con gente de toda Europa, personas de toda Europa que lo venían a ver, y también personas americanas, es decir, los yanquis, las personas de Estados Unidos iban a verlo hasta prácticamente el momento en que él murió. Y también tenía muchas relaciones y amistades con profesionales, estudiosos y con diferentes universidades de Estados Unidos. Es decir, que cuando uno se pone a ver la vida, la obra y la biografía de Carl Gustav Jung, entiende perfectamente que nunca podría haber apoyado un sistema semejante, además por el amor que él tenía por la cultura de todos los pueblos, por la cultura negra, la cultura judía, la cultura hindú. Es decir, si él hubiese apoyado un régimen semejante, no tendría la apertura de corazón y hubiese abrevado de tantas culturas con un amor tan profundo. En dos escritos sobre psicología analítica,
dice de alguna manera que el pueblo alemán estaba más adelantado y que el pueblo judío estaba era más antiguo. Y yo creo que estas palabras fueron muy mal entendidas. Creo que él lo que está diciendo es que el pueblo judío es antiguo y sabio, porque de hecho luego toma toda la sabiduría del pueblo judío y fundamentalmente de la Cábala para volcarlo en sus obras. Y que este pueblo alemán era de alguna manera posterior en la aparición, en la historia de la humanidad, y que justamente debía medir sus fuerzas como todo adolescente. Como todo adolescente, cuando está en la plenitud de su adolescencia y en el fragor de su crecimiento, se sale de sus cauces, no puede medir sus fuerzas, es poco maduro en sus actuaciones. Si bien el pueblo alemán tiene una cultura profunda, pero a la vez no ha trabajado con su sombra y no ha trabajado con su ímpetu, no ha trabajado con sus fuerzas. Cuando hay un pueblo que no trabaja con su conocimiento oculto, con su sombra, se desmadra, se sale de los cauces, no puede medir la sombra y se entra en caos. Y esto lo podemos ver a lo largo y a lo ancho de la historia de la humanidad y en los diferentes pueblos. Me parece que esto es riquísimo para poder trabajarlo y además porque estuvo unos meses dirigiendo la Asociación de Psicoanálisis, estando ya el régimen, pero él quería de alguna manera salvar y también salvar los judíos que formaban parte de esta asociación. Cuando vio que era imposible, desestima y renuncia a la dirección. De ningún modo se queda dirigiendo y mucho menos ya cercano a la guerra y ya se había desentendido completamente cuando estalla la guerra. Creo que también, de alguna manera uno tiene que ir viendo el desarrollo cronológico para poder entender cómo se fueron desarrollando los hechos. Pero creo que estos ejemplos y este recorrido, de alguna manera, este resumen puede servir como ejemplo para aclarar y realmente darle a Jung el lugar que se merece. Era un gran amigo de la gente negra, era un gran amigo de los judíos, era un gran amigo de los indígenas y era gran amigo en general de la cultura de los pueblos, como puede ser de la cultura china, que ya lo hemos desarrollado en otros videos. Así que creo que con este ejemplo podemos cerrar este video. Nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos.